Bueno, son las 8:29 de la mañana, las 7:29 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar ya la tertulia. Juan Carlos Girauta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacia de Pano, buenos días. Hola, que le estaba diciendo a Juan Carlos que le había votado muchas veces. Sí, Esto sí. con el micrófono. Ya que además tenemos un meme grabado. juntos. Sí, explícanos. Que eso une mucho. Bueno, Luis Valcarce, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Daniel Muñoz, que continúa con nosotros. Explícanos el meme, anda. No, pues un tuitero que tiene muchísima gracia cogió la imagen icónica de Juan Carlos sentado, meditabundo, y la insertó en la terraza de mi casa y me puso a mí pegando saltos por delante. Y bueno, la guardo como oro en paño. Claro. Porque esa imagen tuya, ¿de cuándo es? Este es uno de los mejores sitios donde ha estado mi meme. Sí. Tu meme ha estado en un montón de sitios. Ha estado sentado encima de la mesa aquella donde estaba en un extremo Putin y en el otro Macron. Bueno, esa mesa española, fabricada en España, lo sabes. Sí. Pero vaya mesa para recibir. Vaya mesa, sí, aquí hacemos bien las cosas. Sí, ¿Tú estabas en esa mesa? Con el Papa también, Francisco, has estado mucho, ¿no? También. Sí, con el Papa varias veces. No sé si en la casa de Luis, pero bueno, en la... Todavía no, pero me lo voy a hacer ya. Sí, ¿no? Voy a hacer un meme con Juan Carlos. En las clínicas Cres seguro que también tiene meme Juan Carlos. Sí. Tiempo delicado este para los huesos, ¿eh? Sí. Este tiempo... Sí. Pero bueno, la solución efectivamente la tenemos en Clínicas Cres porque cuentan con esos tratamientos innovadores basados en el uso material biológico del propio paciente para dar solución a esos dolores articulares sin hospitalización, sin rechazo y permitiéndonos hacer vida normal al día siguiente con total normalidad. Con clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, coger cita es muy fácil a través del teléfono 91 445 0004 o en su página web clínicascres.com. Bueno, ya a esta hora de la mañana dejadme que salude a mi queridísimo y admirado Santiago González. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Muy buenos días, queridísima Rosana, y la compañía. No sé si tú cuentas con un meme o Juan Carlos Girauta está en algún meme contigo. No, creo que no hemos salido nunca. Entre Juan Carlos Girauta y yo no hay nada, solo somos amigos. Sí, pero bien. Hemos salido a cenar alguna vez. Eso es, pero vamos, es verdad. No vamos a dar más detalles. No damos más detalles. Adelante, Santiago. Bien, pues nos hemos enterado esta madrugada de la victoria por la mínima de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Toda Iberoamérica es un erial hablando de libertades con la vuelta de un presidente de extrema izquierda y que estuvo en la cárcel 48 días más que Ortega Lara en el Zulo de Mondragón, en vísperas de que pueda entrar en prisión el todavía presidente del Perú, Pedro Castillo, felizmente rebautizado por Federico como Sombrero Luminoso. Ese cálido viento latinoamericano que decía Errejón. Un día después de haber confundido por dos veces Kenia con Senegal, Antonio, que no es estrictamente geógrafo y al parecer tampoco literato, atribuía a Blas de Otero el más famoso poema de Jaime Gil de Viedma. ¡Qué bárbaro! Claro que para no quedarse atrás, Núñez Feijóo considera que la novela más conocida de George Orwell se escribió en 1984. Orwell llevaba para entonces 34 años muerto. Sánchez reincidió al decir que no es que el PSOE sea el partido que más se parece a España, sino el que más se parece a Europa. Hombre, no. El partido que más se parece a Europa es el que tiene mayor representación en el Parlamento Europeo, o sea, el Partido Popular, 179 escaños. El Grupo Socialista tiene solo 146. Y nuestra Ignacia de Pano, buenos días, Ignacia. Hola, buenos días, Santi. Comentaba estas muestras de burricie imaginándose a los asesores de Núñez Feijóo y Sánchez Pérez Castejón jugándose una cena a ver quién se la cuela más gorda a su jefe. Y yo creo que la cena la va a ganar el negro de Pedro Sánchez por cantidad y calidad. Por cierto, no sé si estaría despistado, yo me refiero, pero no he visto en los periódicos el último descubrimiento de Sánchez, citando al gran poeta extremeño Blas de Otero, atribuyéndole unos versos de Jaime Gil de Viedma, insuperable poeta zamorano. Bueno, en redes sí que se comentó muchísimo, ¿verdad? En redes Santiago? Se comentó, cierto. Sí, cierto. Por cierto, que Hombre, tú hoy en El Mundo recuerdas, claro, que el grande Jaime Gil de Viedma tiene un parentesco muy popular, ¿verdad? Quizá por eso, ¿no? Quizá claro, por eso. sí.
Se la trataron de meter, ¿no? Apunto la posibilidad de que igual que lo negó y pudo ser por burricie, por ignorancia simple o por manía, porque claro, Jaime Gil de Viedma era tío de Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Claro. Un servidor, bueno, es que hay un caso de un poeta de un actor que tenía que hacer un discurso y le pidió consejo a una amiga mía diciéndole, oye, es que yo había preparado unos versos de Jaime Gil de Viedma que me gustan mucho. Dice, pero claro, es que no sé cómo se me va a tomar porque es tío de Esperanza Aguirre. Esto es verídico, como dicen en mi pueblo. Bueno. Pero Sánchez no tiene 1000 asesores o algo así. Bueno, Sánchez. Sí. ¿No Bueno, tiene es igual uno que sepa algo? O sea, que haya leído algún libro. Vamos a ver, es que una particularidad de Sánchez es que a todos los elige midiendo por su rasero. Y bueno, claro, de ahí que vas a esperar. Ya, claro. Pero al final, Santiago, la cita es la cita. Es decir, si tú recurres a un... Porque tú aquí a dónde acudes, a un libro de recetas, digamos. ¿No? Esto es como el libro de citas, ¿no? Sí, pero claro. Rosana, te y si no... en una cita, pero es que él dice, yo me acuerdo mucho de aquel... Reclamando. Exacto. Como si fuera una cosa honda que lleva ahí, que le dejó, se quedó marcado cuando le leyó hablar de Cero. Se quedó seco, realmente. Y Feijóo dijo... Y es evidente. Por 1984. Pero Feijóo estaba nervioso. Él sabía que él se notaba que estaba diciendo algo, ¿verdad?, que no controlaba. Yo creo que cualquiera se puede equivocar. Ahora bien, o sea, siento especialmente esto. Hombre, me ha marcado especialmente esto. No fastidies, porque ahí ya se te ve la impostura. Bueno, teniendo en cuenta de alguien que tuvo que plagiar su tesis y que la primera cita de su tesis era un ver no sé qué de Granolletier, ¿no? Que Granolletier, en lugar de y lo considera como un autor. Y lo puso como si ver fuera nombre propio. Pues efectivamente, yo creo que ya es de Sánchez es lo mínimo que se espera. La mentira es en el nombre y se llama Manolo. Pues es que, probablemente, sí. Bueno, en el origen, aquí lo hemos comentado un montón de veces, hay esa costumbre española de decir que has nacido en un sitio donde no has nacido, ¿no? Y los políticos en esto nos llevan mucha ventaja. Tierno Galván, fíjate. Tierno Galván, el propio Zapatero, José María Aznar también mentía sobre el lugar de nacimiento, ¿no? Bueno, pues no, Rosana, pero mira, yo que no soy sospechoso, quiero sacar aquí la cara por Zapatero. Zapatero, es verdad que nació en Valladolid y él dice que es de León. Pero esto tiene una causa, y es que su madre, al sentirse de parto, vivía en León con su marido y fueron a Valladolid, donde el padre, el abuelo de Zapatero, o sea, el abuelo franquista, por cierto, ejercía de médico y la atendieron, pues eso, su padre y los amigos ginecólogos de su padre en el feliz alumbramiento. O sea, que tiene una razón de ser. Una razón, sí. Tiene una razón de ser. Bueno, pues... un servidor lo había escrito en la columna del Mundo. Felipe González apuntaba sin disparar en su discurso del sábado. En uno de los casos, dice Esther Palomera que la respuesta del otro PSOE que pedía Feijóo se la ha dado ya Felipe González. Alto y claro. Si a alguien no le gusta la ley, tiene derecho a cambiarla, pero primero se cumple. Siguió la interpretación de Sánchez. No creerán que la advertencia de Felipe cuadra mucho mejor a la reiterada violación de las leyes y desobediencia a las sentencias de los tribunales de los socios de Sánchez que a la no renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y además tú has citado esta mañana, Rosana, las cuatro ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que las decisiones del Gobierno eran contrarias a la Constitución. No digamos más. Bueno, sí, pero de otro tema. Nicolás Bolivariano anunciaba el sábado el inminente cambio de hora. Esta noche en España, a las 3, serán las 2, menos en las sedes del PSOE y Podemos, donde seguirá siendo 1936. Qué bueno. Nicolás Bolivariano, sí. Muy gracioso.
Ignacio Escolar se pregunta alarmado en el diario.es: ¿dónde está el rey? ¿A qué espera para actuar ante el secuestro del Poder Judicial? El rey está donde tiene que estar, ¿no? Exacto. El rey está donde tiene que estar. En este caso, en la entrega de los premios Princesa de Asturias el fin de semana, por cierto, donde hemos vuelto otra vez a poder ver a la princesa Leonor esplendorosa y cada vez haciéndolo mejor. Y dando un discurso importante. Efectivamente. Aunque alguno de los premiados, es un poco de dudosa reputación. Suele pasar últimamente con los premios Príncipe de Asturias. Aquí cabría citar lo del torero. Le dijeron que La Coruña, pero La Coruña está muy lejos, le dijeron. No, Sevilla está muy lejos. Y dijo, Sevilla está donde tiene que estar. Lo que está a tomar por culo es esto. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias. ¿Hemos acabado o algo más? No, sí, todavía tengo. Pachi López, portavoz en su mejor registro. Hay que adaptar el delito de sedición a los códigos que existen en Europa. El país había ido por la misma senda. El delito de sedición en el resto de Europa prevé penas más bajas que en España. Mentira. Código Penal de España, de 10 a 15 años de prisión si fueran personas constituidas en autoridad. La Europa a la que debemos adaptarnos, según Pachi. Francia, cadena perpetua. Alemania, de 10 años a cadena perpetua. Italia, 12 años de prisión. Portugal, de 10 a 20 años de prisión. Y hay Narcís Serra, que fíjate, no nos había salido nunca, pero el que fue exministro de Defensa y es vicepresidente del gobierno con Felipe González entre los años 1982 y 1995, fue preguntado por el diario El Español sobre si el CSID alquilaba chales al rey emérito Juan Carlos I para que acudiera con sus amantes. Narcís Serra ha admitido que esto se llevaba a cabo para que Juan Carlos I desarrollara esos encuentros dentro de un control y ha negado que la agencia de inteligencia ayudara al monarca en tema de negocios. Bueno, de un control de él, porque lo que está reconociendo de la bragueta, de infausto recuerdo, porque al decir Narcís Serra de pronto yo lo había olvidado y ahora de pronto me ha venido una imagen que no me gusta, ¿no? Pero lo que está diciendo es que es él el responsable por ejemplo, de las cámaras que le pusieron en el pisito aquel. Porque había cámaras en el pisito. Control para chantajearle, control para tenerle, para darle bien a lo rescata un periódico no para hacer daño a Juan Carlos, sino para hacer daño al rey de España. Bueno, eso ya no lo sé. Al final, yo creo que a estas alturas de la película Juan Carlos nadie se va a escandalizar de las cosas que sabe todo el mundo conozcamos del emérito, a cuento de que... A ver, ahí la noticia no es eso, que ya es sabido. La noticia es que el responsable de eso lo diga, sí, era para tenerlo bajo control. Estoy de acuerdo con Juan Carlos, tuyo. Bueno, pero ¿y por qué cuenta lo del mendigo? Pero además, ¿y por qué ahora? Claro. Este señor va a sacar un libro, señor le van a hacer un documental, a este señor ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo ha hecho antes? Es una voz del pasado que de pronto... Sí, pero una voz del pasado que ¿por qué se resucita? ¿Por qué lo resucitamos? Son cosas de los fantasmas. Es que es de arrepentimiento tardío, Rosana. Pero bueno, un vicepresidente del gobierno español reivindica su papel de alcahuete para las correrías de don Juan Carlos, dándole vuelta a la cita del padrino: era solo sexo, no una cuestión de negocios. Y finalmente, homocigoto recesivo, que es una firma muy curiosa, establecía en Twitter una pertinente gradación. Yo votaba a González. Con Zapatero dejé de votar al PSOE. Gracias a Sánchez no volveré a votar al PSOE en mi vida. Bueno, este homocigoto recesivo hay que apuntárselo, mucho talento. Ha comprendido, tarde, pero ha comprendido. Santiago, muchas gracias. Que pases hasta mañana, que será otro día. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausita, ¿no? Hacemos una pausa y empezamos ya con la tertulia. Es La Mañana de Federico,
Es radio. Bueno, pues vamos a empezar a hacer un repaso rápido, si te parece, Daniel, por las portadas de los diarios, incluso los digitales, porque lógicamente estamos pendientes de la salida de Bolsonaro. De momento no ha salido a reaccionar ante el resultado electoral en Brasil. La que sí que ha salido, y no es la única, es Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno de España, dando por supuesto la enhorabuena a Bolsonaro, a Lula. Ha vencido el Brasil de la esperanza. La ciudadanía brasileira ha escogido mirar al futuro. Siempre tan sencilla, ¿verdad? Tan poco cursi, ¿no? La vicepresidenta. ¿Ha llorado? Pues casi, pero cuéntanos, a ver, 3 o 4 titulares que quieras aportar hoy a la tertulia, Daniel. Bueno, recogen la victoria en este caso de Lula da Silva en Brasil. Habrá que esperar a mañana para recabar análisis más sesudos sobre lo sucedido, si se hace eco, como digo, de su victoria, del mandato que tiene por delante en un país profundamente dividido, y una victoria por un margen bastante más estrecho que el que apuntaban las encuestas, 50,8% frente al 49,1% de Bolsonaro. Mucha información hoy, evidentemente, sobre el Consejo General del Poder Judicial. Por partes, por ejemplo, opiniones de cómo sale Feijóo de esta ruptura, incluso entre los que la aplauden. Federico e Ignacio Camacho creen que Feijóo aquí ha pecado de novato. El País, siguiendo la propaganda monclovita de los últimos días, encaminada a menoscabar ese liderazgo de Feijóo, dice que el volantazo ha despertado, así lo dice, las primeras críticas internas de sectores moderados del Partido Popular. Hoy en El Mundo, lo comentábamos antes, el portavoz del Gobierno andaluz cierra filas con Feijóo, rechaza que Moreno Bonilla presionase al presidente del Partido Popular para romper ese pacto. Entrevista con Isabel Díaz Ayuso en el Diario de Sevilla, también cierra filas, dice que la decisión que ha tomado el presidente es plenamente acertada, puesto que no se puede legislar la secesión para favorecer a los golpistas. En ABC, entrevista con Cuca Gamarra, ella insiste en que el detonante fue el engaño de Bolaños, destapado luego por Pedro Sánchez a cuenta de la reforma del delito de sedición. Decía ayer Federico en Libertad Digital: a otro perro con ese hueso. Sospechábamos ya el viernes que había una encuesta, pues efectivamente la había. Hoy la revela El Confidencial. El 80% de los votantes del Partido Popular en contra de pactar con Pedro Sánchez. Y ahora, rota la negociación, hablábamos antes con Miguel Ángel Pérez, porque ya lo adelanta en Libertad Digital, se va a incrementar la presión sobre el Consejo General del Poder Judicial para que proponga a los 2 magistrados que le corresponde para el Constitucional, y Pedro Sánchez pueda colocar al frente del mismo a Conde Pumpido. Y por último, simplemente un apunte, recordar que hoy presenta el Partido Socialista sus enmiendas a la ley trans, que no va a tocar el concepto de autodeterminación de género, y sí va a pedir en este caso ampliar hasta los 16 años la autorización judicial para el cambio de sexo en el registro. Bueno, me gustaría que me comentarais o que empezáramos a hablar sobre las sensaciones que habéis tenido desde el viernes de la semana pasada, que fue cuando se conoció esa ruptura definitiva de las negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista, todas las reacciones que se han producido este fin de semana, y qué es lo que pensáis que va a suceder a partir de ahora. Empezamos por ti, Juan Carlos, si te parece. Sí, a mí me parece que es evidente que el Partido Popular, en un momento dado, tarde, pero todavía, digamos, dentro del plazo, por los pelos, se da cuenta del coste político que va a tener para ellos lo que está haciendo. Es raro que sean los últimos en darse cuenta, pero a veces, bueno, el group thinking y el mareo de la altura y tal, pues provoca estas cosas, ¿no? A partir de ahí no entiendo muy bien, está bien explicado por Feijóo, no entiendo muy bien que ahora se focalice, por ejemplo, en Bolaños. Vamos a ver, Bolaños no es nadie, porque a Bolaños lo decapita mañana Sánchez y parece que ya te has librado del problema. El problema es Sánchez. El problema es que Sánchez engaña a Feijóo, porque Feijóo no habla con Bolaños. Bolaños tiene otros interlocutores. Y Feijóo está convencido, no sé por qué, pero él está convencido de que, como a Sánchez le interesa sacar adelante eso y presentar, en fin, una cierta estabilidad, de nuevo, no sé por qué cree que Sánchez quiere eso, pero lo cree genuinamente, no va a imposibilitarlo con cosas antes del pacto que sean inasumibles. Se equivocan con Sánchez. Sánchez no solo quiere que el PP pacte eso, lo que quiere es que lo haga vestido de Gracita Morales y llamándole señorito, cosa que obviamente Feijóo no puede hacer. Pero ya estaba bien con la explicación que Feijóo había dado, aunque sea tardía, pero está bien, porque dices, hombre, ¿cómo voy a
participar en esto mientras él está tirando adelante iniciativas que lo que hacen es debilitar las instituciones del Estado. Está muy bien porque es contradictorio con la idea de que quiere reforzar las instituciones. No le des más vueltas, no vengas con Bolaños. Es que es un tema secundario que es una distracción del problema. El problema de España es Sánchez. Pero eso, Juan Carlos, ya se sabía, ¿no? Es decir, que el gobierno se había comprometido a sacar adelante la reforma del delito de sedición. Era una obviedad que formaba parte de la negociación con la Esquerra. Entonces, y que no quería reformar la ley. El hecho de que suene electoral. A excusa, una excusa precisamente por la necesidad de tener que salir del hoyo debido a las encuestas que tenían en el propio partido, parece. Perdona, y que no quería evidente, reformar la ley, no electoral, la ley orgánica del Poder Judicial, en el sentido del cambio del sistema de elección de vocales y presidente. Eso también se sabía, lo sabe todo el mundo que el PSOE no lo quiere hacer. Y el PP había vendido una idea que tampoco ha comprado su público, que es que una declaración de voluntad, una muestra de buena disposición, un compromiso que hace ya muchos días el propio PP tuvo que decir que sabía que no era vinculante. Manera de quitarse el marrón de encima y después ya con el menor desgaste posible, ¿no? Desde el punto de vista electoral. A ver, que le iban a engañar. El votante del Partido Popular tenía la sensación del minuto 1. El único que no la tenía era Feijóo, que acudió raudo a ese encuentro luego después de la dimisión de Lesmes. Y cuando Federico dice a ese perro con otro hueso es que la excusa era el tema de la reforma del delito de sedición, pero delito de sedición que tanto Cuca Gamarra 2 días antes como el mismo Feijóo ese mismo día había dicho que habían desvinculado, que decían que no, que esto no formaba parte de la negociación. Entonces, la pregunta es una marcha atrás por convicción o es una marcha atrás visto el desgaste que esto le ha provocado, que ha sido quizás la causa del frenazo del efecto Feijóo en las encuestas? Sea como sea, al final Feijóo decide levantar el pie del acelerador al darse cuenta de que le estaban engañando, pero esto lo sabía, el único que no se había enterado que le estaban engañando, que con una manito le hacían, con la pelotita le decían, mira, aquí está la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y por la otra por la puerta de atrás ya estaban pactando la rebaja de las penas del delito de sedición con la Esquerra. Eran ellos, y Bolaños era el que le decía a Cuca Gamarra, no, tranquilo, lo de Esquerra, no te preocupes, que eso no es nada, eso está, ella sabes, es que Esquerra nos está presionando, tú no te preocupes, que eso lo vamos a, eso no entra en la negociación. Bueno, pues al final se dieron cuenta, como dice Juan Carlos, que estaban quedando como unos pardillos y no les quedó más tiempo que salir de esa negociación, esa trampa que le habían puesto Sánchez. Perdón. No, que hay una aversión a la confrontación de puertas adentro, me da a mí la sensación en las negociaciones, y no hay más que hablar con miembros importantes del partido que están cercanos a Génova en privado para darte cuenta que su manera de entender el partido y la manera de entender el partido de los votantes es absolutamente diferente. Ellos no quieren oponerse al PSOE. En el fondo tienen más en común con las jerarquías del PSOE que con sus propios votantes. Entonces, claro que ha actuado, en mi modo de ver, presionado, legítimamente presionado por sus votantes, que en las encuestas ha visto que no le van a votar como siga con las componendas. Y si Feijóo hubiera leído 1984, en vez de citarlo, habría sabido que Sánchez habla en neolengua, en doublespeak. Y entonces todo lo que dice Sánchez hay que ponerlo siempre en cuestión. Usa las palabras para expresar conceptos que son absolutamente contrarios a lo que dice, y parece mentira que un señor mayor con la experiencia que él tiene no sepa que Sánchez va a la suya, como él tiene que ir a la suya también. Entonces, él tiene unas convicciones, una idea del Estado, y está a favor en principio de la unidad de España, porque aquí lo que se está jugando, y lo digo yo desde Cataluña, y Juan Carlos me dará la razón, es la unidad de España. Porque como se hagan con los tribunales, esto se acaba. Bueno, eso... Y entonces parece mentira, ¿verdad? Parece mentira que no se dé cuenta. Y no se da cuenta porque es muy violento el enfrentamiento
en un salón con moquetas y a puerta cerrada. Pero vamos a ver, se ha visto forzado. Ignacia, el hecho de que hay una desconexión entre el político y el ciudadano es algo que se puede aplicar absolutamente, yo creo, a día de hoy a todos los partidos y probablemente en todos los países europeos y probablemente también en todos los países de Iberoamérica, como lo estamos. La desconexión es absoluta. Ahora, es que el exministro de Justicia, el señor Campo, se le escapó. Dijo que estábamos en un proyecto constituyente. O sea, que esto no se trataba de unas reformas para modificar unos sistemas de elección de los jueces. No, que el objetivo final del señor Sánchez era otro y era una modificación por debajo de la Constitución, claro, que es lo que buscan. Ahora, lo que a mí realmente me resulta preocupante, porque no sé si es ignorancia, si es inocencia, si es que forma parte de la misma casta, es la actitud del Partido Popular y en este caso el señor Núñez Feijóo, que llega a Madrid con el aval de tres mayorías absolutas, ¿no? Con el aval de ser un gestor de los pies a la cabeza, un señor mayor, como tú bien has dicho, con pues una formación, una seriedad, y de repente te das cuenta de que cae en la trampa como Pero yo creo que esto tiene una explicación en los marcos mentales, es decir, Feijóo viene de gestionar bien una comunidad autónoma y quizá en la raíz, en lo más profundo de su concepción de la política, conservara todavía la idea de que en España funcionaba el turnismo tradicional de la Restauración, que se reproduce parcialmente en una época, digamos, en una franja de nuestra democracia, y que en el PP y en una parte del PSOE está muy asentado. Es decir, que ellos y algunos de sus voceros que van reclamando la vuelta al bipartidismo puro y tal, querrían que de manera tranquila y ordenada, pues oye, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, cuando no me toca a mí me vuelvo a la provincia a descansar o a escribir, y cuando me vuelve a tocar regreso a la capital. Bueno, este mundo ya no existe, esta España ya no existe, les guste o no les guste, no hay bipartidismo. Los dos partidos que estaban en ese turnismo necesitan a otros, ambos necesitan a otros. Uno de ellos, que es el PSOE, necesita no solo a la extrema izquierda, necesita a toda la morralla separatista, incluyendo a los de la capucha. Es decir, necesita a todos esos. Y el PP, en el fondo más afortunado, solo necesita a Vox. Claro, como solo necesita Vox, también es necesario pintar a Vox de algo completamente inasumible, intolerable. Le acusan, le señalan con el dedo al PP diciendo: usted necesita a la extrema derecha, cuando ellos llevan detrás a Bildu, a los golpistas y a todo el que se suba, porque allí no discriminan. Yo quiero recordar que mientras Vox propone una reforma de la Constitución, pero a veces se dice, no, es que está fuera de la Constitución. No, está fuera de la Constitución. Mentira. Dice que le gustaría que no hubiera estado las autonomías, pero nunca ha dicho que se proponga eso por una vía distinta a la de la reforma constitucional. Y saben perfectamente, porque tienen nivel para saberlo muchos de los que están en la cúpula, que para conseguir eso necesitarán un día convencer a más de 200 diputados. Y que, bueno, que si eso llegará, pero que no lo van a hacer por la vía de los hechos. Mientras que la vía de los hechos consumados es la que han elegido los sanchistas, es decir, todo ese conglomerado que, si tú miras la película desde que llega la sesión de investidura hasta hoy, es una revolución a cámara lenta. Es no solo que tomen decisiones que después el Tribunal Constitucional considera inconstitucionales. No solo eso, es afirmar después de las sentencias de inconstitucionalidad que lo volverían a hacer. Es declarar abiertamente, como hace el PSC en Cataluña, donde se permite ser mucho más claro, que se trata en la mesa paralela con mesa paralela a las instituciones que tienen entre gobiernos español y autonómico. Se trata, y lo han dicho así, de que aquellos artículos del Estatuto que fueron derogados por el Tribunal Constitucional
vuelvan a estar vigentes por otras vías. Oye, es decir, quiero que aquello que el Constitucional ha dicho que no puede ser porque no está dentro del marco de la superley, se aplique a pesar de ello. Es una revolución a cámara lenta y es una disposición a no tolerar, y agarrémonos porque eso lo vamos a ver, a no tolerar la alternancia. Yo veo la calle incendiada el día en que se dé lo que se va a dar, que es que el PP y Vox sumarán mayoría. Y lo que se dirá es que Vox no puede entrar en un gobierno. Eso es lo que se dirá. Hoy Errejón en El País, no sé si habéis tenido ocasión de leer, escribe una tribuna en donde habla precisamente de eso, de llevar al extremo, ¿no? Que hay que llevar todo esto al extremo. Claro. Él, lógicamente, se ofrece al sanchismo, se ofrece para formar parte de ese proyecto. En cualquier caso, hablabas de la reforma constitucional y de ahí lo importante de la Constitución, lo importante de la presidencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque antes hablaba yo de la cantidad de recursos de inconstitucionalidad que están interpuestos tanto por parte del Partido Popular como por parte de Vox, y recursos de leyes importantísimas que están pendientes de ese recurso. Claro, con un conde Pumpido de turno al frente del Tribunal Constitucional, es que esa reforma de la Constitución la puedes hacer de tapadillo. Bueno, tragar con un personaje siniestro como conde Pumpido, recordemos quién es conde Pumpido. Conde Pumpido es la persona que exterminó civilmente a Eduardo Fungairiño, que era un héroe en la lucha contra ETA, uno de aquellos fiscales indomables que plantaron cara al terrorismo. Y lo plantaron con su vida, porque Carmen Tagle, que era amiga de Fungairiño, lo pagó con su vida. Sí, estos son de los que se tenían que agachar para ver si tenían una bomba. Y después supimos que en las actas de ETA, esa exterminación, esa muerte decretada, firmada por un conde Pumpido que le dice a Fungairiño, o te vas o te ceso, al final estaba pactada con la ETA, porque apareció después eso en las actas años después, durante el gobierno de Zapatero. Entonces, cuando tú haces memoria y te recuerdas a ETA y ves a un Partido Popular que está dispuesto a tragar con eso, a tragar con el asalto golpista al Poder Judicial, pues entonces dices, apaga y vámonos. Yo creo que el PP empezó a perder esas negociaciones. El momento en el que sale González Pons a decir que como esas parejas nos hemos dado una nueva oportunidad, una frase tan cursi como demoledora a nivel encuestas y un golpe en el estómago, en el bajo vientre para el votante del Partido Popular, que no entiende o sea, que no entiende tanta estupidez, tanto decirse, pero no saben a quién tienen delante, es que no saben a quién tienen enfrente. Y tú, Ignacia, no sé qué piensas sobre esa posibilidad de que realmente haya habido una rebelión interna, o al menos así lo quieren presentar algunos diarios. Es verdad que son los afines al sanchismo, ¿no? Y al gobierno de Sánchez, entre los varones regionales, especialmente Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla, con el propio Feijóo. Llama la atención, especialmente la atención, hay una entrevista que hace el portavoz del gobierno de Andalucía, que fue alcalde de Almería durante muchísimo tiempo, dicen que puede ser el delfín, ¿no?, de Moreno Bonilla, diciendo que, por supuesto, no ha habido presión por parte de Moreno a Feijóo ninguna y que cuenta con el respaldo del presidente, pero es que hoy también en el Diario de Sevilla Díaz Ayuso se pronuncia y digamos que el alivio se siente, ¿no? Pero si es que es normal, o sea, y es que estarían en su legítimo derecho de presionar en la medida que puedan. O sea, ¿cómo no le vas a decir? Yo creo que va en tu cargo. ¿Cómo no le vas a decir a tu jefe un buen elemento del partido no le va a decir, mira, te estás equivocando? Sí, pero de ahí a que haya habido un enfrentamiento interno. No, seguro que no. Lo que pasa es que ahora todo lo que van a decir el PSOE es un guión que está clarísimo. Ahí está Casado, claro. Le va a decir, mira, Feijóo, es que es igual Casado, que Casado. Claro. A Casado le hacían lo mismo, le hacían temblar las piernas diciéndole que era un títere de la extrema derecha, de Vox. Y bueno, y ahora Moreno va a resultar que Moreno es como Ayuso, si es mucho más templado que Ayuso. Siempre. Vamos a ver, es que esto yo no le llamaría presión porque es caer en los términos que el PSOE impone para imponer su marco. Esto es que en el Partido Popular existe muchísima más fluidez en la comunicación interna
hasta la cabeza del partido de la que existe en el PSOE, y que por lo tanto con absoluta normalidad a este presidente del PP, que le podremos acusar de otras cosas, pero no de esta, este presidente del PP es accesible y escucha los argumentos que tienen que decir los varones, a los que él ha respetado desde el primer día y ha tenido en cuenta desde el primer día para ser justos. Eso no es presión, eso lo vende el PP como que él está cediendo a la rama dura, que es la que es prácticamente igual que Vox. O sea, de lo que se trata esto es el engañabobos típico de la izquierda. Aquí se hace un monigote, un muñeco de las bofetadas, un muñeco del pim pam pum, que es el PP, y se aprovecha para insinuar que todo aquel que en el PP no hace lo que el PSOE quiere, porque el PSOE se cree que es el partido de Estado. El PSOE se cree que él es el partido de Estado y le deja creer al PP que también lo es, pero que eso sí, él para gobernar tendrá que gobernar solo. Porque Vox es intocable, son los intocables, es la secta. Bueno, la gran cuestión es si Feijóo va a caer en esas provocaciones, ¿no? Porque yo creo que el argumentario socialista, desde luego, es claro que va a ir por ahí. Tiene que salirse de la trampa y asumir que se le va a decir esto. Tenemos que hacer una pausa, luego quiero que nos vayamos a Brasil, también quiero que comentemos lo que ha sucedido en la Universidad Complutense en políticas con la ley trans, esas amenazas a Pablo de Lora y a Errasti que me parecen inaceptables. Mencionabas antes el atentado a la fiscal Tagle, ¿no? ¿Cuántos profesores universitarios en este país han tenido que mirar debajo de su coche para ver si tenían una bomba lapa cuando salían de su clase en la universidad? Por ejemplo, en Lejona o, por ejemplo, en otras universidades, desde luego en el País Vasco, y luego se han tenido que volver otra vez a ver debajo de Lo dices coche. Por la amenaza que le han hecho a estos profesores. Es que probablemente quienes hayan hecho esa amenaza no saben ni lo que ha hecho la ETA, ni quién era Miguel Ángel Blanco, ni nada. Y si lo saben, yo creo que sí les lo da saben. igual. ¿Tú crees que lo saben? Yo creo que sí lo saben. Sabéis que, cambiando de tema, tú sí lo sabes, Ignacia, que Marcio Kogan es un arquitecto extraordinario brasileño, que es el responsable de la promoción de Caledonian en yo creo que Ferrero. No se sabe suficiente quién es Marcio Kogan. Sí, ¿verdad? Es una gran cosa que esta promoción tenga como arquitecto a Marcio Kogan. Es espectacular cómo ha integrado, ¿no?, esa estética industrial y de eso ha hecho un hogar, y además un hogar extraordinario y excepcional, como son esas promociones en la calle Javier Ferrero. Todavía queda alguna vivienda para todos aquellos que estén pensando invertir en vivienda en Madrid, en un barrio extraordinario que es el barrio de Prosperidad. Dicen que es el Soho madrileño, pero es mucho mejor que el Soho. Eso está claro, cerca de Concha Espina, de Alfonso XIII, del Auditorio Nacional, del Bernabéu. Caledonian.es, ahí tienen esa promoción, se pueden informar. Y el Colacel, ¿a quién se lo podemos recomendar hoy? A ver, algún candidato o candidata que tengáis que este fin de semana haya hecho algo positivo. Bueno, ¿positivo? Sí, a la princesa Leonor, a la princesa de Asturias, ¿te parece? Le mandamos el Colacel. Que además es su cumpleaños dentro de 2 o 3 días. Sí, es ¿no? verdad. Y además hizo un discurso formidable. Sí, discurso formidable. La futura reina de España. 17 años, ¿no? 17 años cumple, sí, es verdad. 17. El año que viene 18. Madre mía. 18 que será años. reina de España, mal que les pese a algunos. Y les duele. Claro, sí, vamos a enviarle a ella el Colacel. Lucía Prieto, buenos días. Muy buenos días. Me encanta poder regalar cada día a nuestra audiencia la mejor salud, es decir, la mejor suplementación para nuestro día a día, para nuestro bienestar. Todos queremos vernos y sentirnos jóvenes, sentir que nuestro organismo es dinámico por dentro y por fuera, lo que equivale a mantener a raya los radicales libres, a nutrir nuestro organismo desde dentro para que lo notemos desde fuera. Lo nota la piel, el pelo, las uñas y hasta nuestra sonrisa. Y lo hace cuando suplementamos con el suplemento más potente y mejor formulado del mercado, Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Nos vamos al Corte Inglés. Sí, ¿Dónde nos llevas? Continúan los 8 días de oro en el Corte Inglés. Sí. Hasta el 6 de noviembre, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Y te voy a dar nombres. Por ejemplo, Donna Karan, Desigual, Gap, Roberto Berino, Jack & Jones, Chantel, Clarks, Woman, Southern Cotton, por ejemplo. También hay un 30% en prendas de calzado de marcas como Nike o Adidas. Y también pues hay un 30% en Elizabeth Arden y Lancôme para el cuidado de la piel. Muy bien. Y también puedes equipar tu cocina con Bra y una selección de sus productos al 30%. O puedes renovar el colchón también de Flex con un 30% de descuento. Primeras marcas, todo. Sí. Todo primeras marcas. Esto en todos los departamentos, en los 8 días de oro, en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Estupendo. Bueno, pues hacemos una pausa y continuamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, son ya las 9:18, las 8:18 en Canarias. Siguen escuchando Es la mañana de Federico en el radio y está cambiando el tiempo. Lo habréis notado, ¿no? Cuando habéis llegado a la radio. Gracias a Dios. Sí, porque ha cambiado el tiempo en el estudio, que hace un calor considerable. Pues está encendido el aire. Ahora lo miramos. Y haberlo dicho antes. Ahora se está muy bien. Estamos acostumbrados a la ola polar de Federico. Pues claro, yo soy un poco más caribeña. Claro. Sí. Ese es el cambio climático del estudio de radio. Ahora encendemos el aire, lo ponemos un poquito más fuerte. Bueno, alerta amarilla en todo el litoral gallego, en el Cantábrico, vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Estamos advirtiendo a los oyentes lo del selfie, que esto parece una broma, pero que no es ninguna broma, que estás en el paseo marítimo, te llega la ola, te arrastra y ya chimpún. No lo cuentas, la foto no se la enseñas absolutamente a nadie, así que esto de verdad hay que tener cuidado, no es gracioso. Vamos a prestar atención también a todos aquellos que nos estén escuchando desde Extremadura, porque allí también las lluvias pueden ser bastante fuertes, sobre todo a primera hora de la mañana, y los termómetros pues ya lo estarán notando, están bajando poquito a poco. En el centro peninsular hoy máximas de 17, en Granada máximas de 29 grados, en fin, algo veraniego. Granada 29 grados, se dice pronto. Y en León, eso sí, 4 grados, que a la altura del año que estamos yo creo que se queda un poquito escaso, ya deberíamos estar bajo cero, pero bueno, de momento 4 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, lo primero de todo, Lunfy, cuéntanos. Eso es la aplicación que tenemos en España para facilitar que las empresas puedan atraer talento y retenerlo. ¿Cómo? Flexibilizando su puesto de trabajo, permitiendo al empleado hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes, de una manera sencilla, dándole el botón de la aplicación y sin generar ningún tipo de problema para la empresa. Así que Lunfy piensa en empresas y en trabajadores. Bueno, pues ahí está esta recomendación. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Pues abre a la baja, Rosana. En este momento se está dejando un 0,13%, es prácticamente plano, unas décimas en negativo, a la espera de la reunión de la Reserva Federal de esta semana en Estados Unidos, donde parece que se podrían subir de manera notable los tipos de interés. 75 puntos básicos es lo que apuntan los analistas que se decidirá esta semana en la Reserva Federal, lo que colocaría los tipos en el otro lado del Atlántico en el 3,75%. Parece que allí sí que están tomándose en serio esto de frenar la inflación. Aquí de momento llevamos el 2 y gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Seguimos leyendo, por supuesto, el Libre Mercado de Luis Fernando y a todos los compañeros. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana a nuestros amigos de Noguera-Anzulé, en concreto a la farmacia Palacio de Boadilla, en la carretera de Majadahonda, en Boadilla del Monte, en Madrid, porque allí tienen todos los productos de Noguera-Anzulé, entre otros el champú número 1 anticaída. Vosotros no lo necesitáis, ninguno, aunque hoy hay que prevenir antes que curar. Así que, bueno, os recomiendo el champú de Noguera-Anzulé y, por supuesto, también las ampollas anticaída, porque ayudan a frenar la caída del cabello de manera eficaz. Bueno, comentaba al principio de la tertulia que hoy se van a presentar esas 15 enmiendas por parte del Partido Socialista a la ley trans. Sabéis que, bueno, es una cuestión que está encima de la mesa y además que enfrenta directamente al Partido Socialista y a su socio de gobierno Unidas Podemos. Hoy hay un interesante artículo de Amparo Valcarce en el diario El Mundo, donde expone, ¿no?, cómo ha sido pues el pensamiento queer, ¿no?, a lo largo de los años y,
bueno, de alguna manera la bazofia, ¿no?, que se ha ido retroalimentando a lo largo de todos estos años, y como bueno, pues pensadoras de prestigio multipremiadas en España, como es el caso, por ejemplo, de Butler, han sido y siguen viviendo del cuento con esta historia, y como ella, ¿no?, Amparo Valcarce, pues al principio sí que bebió un poco de estas fuentes, pero luego se dio cuenta de que realmente era un fiasco. Pero a mí lo que me ha resultado realmente estremecedor es ver esas amenazas de muerte emulando a la banda terrorista ETA. Entiendo que alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Políticas, poniendo carteles en contra de los profesores transfobos, dicen ellos, el profesor Errasti y el profesor Pablo de Lora, que además son teóricos de toda esta cuestión, con libros desde luego muy interesantes al respecto, amenazándoles de muerte directamente en la facultad, y en este caso de políticas, que aunque estén acostumbrados ellos, esto no deja de ser algo realmente penoso y que debería de estar sancionado, o al menos por parte de la universidad un comunicado, ¿no?, de solidaridad, de respeto a estos dos profesores, ¿no? Bueno, como se contaba en esta radio a primera hora, evidentemente de la universidad no va a salir nada, porque la propia rectora ha salido diciendo que esto es una universidad de izquierda, faltaría más, sí. La decana, que faltaría más, que esto es una universidad de izquierda. Aquí si se cancelan a los políticos de derecha, como ya ha pasado, ¿no? Luego después Podemos, los trans y demás tendrán las puertas abiertas. La asociación esta es una asociación universitaria, la que le dejó el recadito de tenéis un regalo debajo del coche, es lo que le pusieron a estos dos profesores, los dos autores de libros en contra, autores que no son ni declarados fascistas ni declarados autoridades, son por el contrario más cercanos al centro izquierda, pero con dos libros muy críticos con la ideología de género. Y esta asociación universitaria, que se llama Transmaribibollo, RQTR, son los que amenazan y ponen y les ponen una diana a estos profesores que no tienen, como hacía ETA en el pasado. Sí, claro que conocen las tácticas de la ETA, por eso las utilizan. Son las mismas. Porque si a ETA le ha salido bien, ¿por qué no le va a salir mal a ellos? Son las mismas. Les va a salir mal a ellos. Y no tienen ningún empacho. Luego después van lloriqueando por ahí denunciando a otros por delito de odio. Eso los que amenazan de muerte, porque son localizables. Claro. Los que hacen estas amenazas de muerte a personas que opinan distinto a ellos, se sabe dónde están, se les puede localizar. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene sanción? ¿No está sancionado en un país civilizado amenazar de muerte a alguien, señalarlo, ponerlo en la diana? ¿Y si les pasa algo? Es decir, esto es gravísimo. Por supuesto, se inserta dentro del movimiento de absoluta cerrazón de gente que ha salido de una burbuja, la burbuja del colegio y la burbuja que se mantiene en la universidad, donde el discrepar de ellos es interpretado no solo como una ofensa, sino como violencia. La opinión del otro es violencia para ellos, y dibuja un cuadro demencial, peligrosísimo y estúpido, porque la gente que trata de explicarse y de razonar, lo que se encuentra es a una masa enardecida, a la que se le ha azuzado para morder los dientes sobre aquel que opine algo distinto. Es decir, esto es completamente, por un lado, es la negación de la democracia y de la libertad de expresión, y por otra parte es el resultado lógico del imperio woke en la educación. Sí, en donde nos hemos acostumbrado, y hablo en plural majestático porque no me siento identificada con ellos, pero sí que es una generación que puede ser a lo mejor cercana o no muy lejana, a que las cosas no tienen consecuencias. Es decir, tú puedes cometer ilegalidades, puedes hacer cosas que desde luego están penadas, pero esto no tiene ninguna consecuencia. Lo estamos viendo, por ejemplo, con todos los actos de terrorismo de los ecologetas que están yendo museo por museo y se están permitiendo, todos ellos, por cierto, niños de papá, como nos recordaba bien Nuria Richard este fin de semana en un reportaje magnífico en Libertad Digital, donde no tiene consecuencias el hecho de que tú directamente atentes contra una obra de arte. Salvo que... No, tiene consecuencias solo cuando es alguien que se opone a tu opinión. Claro. Una opinión de alguien que sea distinta a la tuya sí que tiene que tener consecuencias. Yo este fin de semana he experimentado una cosa muy curiosa.
veo un tuit de un personaje que no ha hecho más que insultarme en Twitter, me da igual, porque es un tipo insignificante, que es James Rhodes, el asesino de Beethoven. El que da nombre a una ley, sí, que punto por punto contradice lo que se dice en otra ley emitida por el mismo gobierno, que es la ley trans. Y que lo naturalizó español el gobierno a propuesta de Pablo Iglesias. Bueno, este tipo que se ha caracterizado por... se burló del físico de Almeida, dijo que quería partirle una silla en la espalda a Abascal, a mí me ha llamado de todo, y de pronto aparece con un tuit en el que estoy muy preocupado por lo de Elon Musk en Twitter, porque a lo mejor aquí ahora va a reinar el odio. Claro. Y entonces yo le puse autorretrato, puse su tuit y puse autorretrato. ¿Cómo me contesta el tío? Me contesta diciendo que soy un hijo de la gran puta. Es decir, este hombre que él cree que es un dechado de bondad, porque dice, uy, a ver si ahora va a haber odio. Él es el tarrito de odio y de mierda, es él. Y da nombre, perdona Ignacia, a la Ley de Protección de la Infancia. Que Vox le llama Ley Herodes. O sea, precisamente, en lugar de Ley Rhodes, Ley Herodes. Ley Herodes, sí. Es que además es que es una incoherencia absoluta entre la tolerancia que predican con la intolerancia que ellos hacen, que ellos mantienen con los que discrepan con su pensamiento único. Es heroico que estos dos profesores hayan tenido el valor, siendo parte de la comunidad universitaria, de salirse de las teorías identitarias que reinan prácticamente en todas las universidades ya. Y además es que ellos no van, nadie va contra los trans. ¿Cómo se va a ir contra los trans? Las personas que efectivamente son trans. Pero es que esos son muy pocos. Lo que se trata aquí es que se está metiendo en el mismo saco a muchos niños que tienen otros problemas y que se les va llevando a que su solución viene por hacerse trans. Pero es que en esta incoherencia, por ejemplo, ahora mismo ha salido un diputado de Izquierda Unida, llamado Bustamante, que lo ha denunciado a su mujer por malos tratos. Lo ha denunciado por malos tratos porque la pega, porque la maltrata, tal, según ella. Bueno, pues Izquierda Unida no ha sido de hermana yo sí te creo, o solo sí es sí. No lo ha expulsado. Porque es de izquierda. Claro, y él dice que claro, que el derecho a la defensa, perdona, hermano, o sea, tu mujer ha dicho que la has pegado y no hay más que hablar. Tú renunciaste a la presunción de inocencia en el minuto cero que te pusiste a favor del sí es sí. Ahora te lo comes y ahora te condenan. Pero no, porque es él, ¿no? Entonces, claro, no se puede hablar con un woke y expresar qué es una verdadera persona transexual con todas la desgracia que es eso, en el sentido de la cantidad de cosas que tienen que hacer terribles para su cuerpo para llegar a ser lo que verdaderamente son. Y eso lo acepta, lo defiende y lo protege todo el mundo. La ley Roth, por ejemplo, en uno de sus artículos, la Ley de Protección a la Infancia, bautizada por Pablo Iglesias y los suyos como la ley Roth, porque bueno, este señor fue víctima de abusos infantiles. Bueno, es lo que dice él, ¿eh? Es lo que dice él, efectivamente, es lo que ha escrito en un libro. Bueno, yo le veo tan ególatra que yo creo que sea... Bueno, el caso es que en uno de sus artículos pena, lógicamente, la amputación infantil. Bueno, ¿y qué es el tránsito, digamos, en algunas fases de ese proceso de tránsito, ¿no? De un sexo a otro? Rosana, es que no acabaríamos. ¿Cómo se condena el daño? Esto es un doble baremo permanente. Es decir, es la ley del embudo. No podemos seguir así porque si no siempre vamos a estar tratando de defendernos, excusándonos. Hay que destapar, hay que desenmascarar el proceso entero. Es decir, estos tipos no aceptan las reglas de juego de una democracia, no aceptan la libertad de expresión, no aceptan el principio de igualdad ante la ley. Entonces, son ellos los que tienen que dar explicaciones, no los demás. Tenemos todo el derecho del mundo a mantener debates sobre cualquier tema. Eso de que cuando se habla de ciertas cosas se te cuelga una etiqueta, yo personalmente no lo acepto. Yo le devuelvo la etiqueta, se la pego en la frente a él y si quieres hablamos y si no, no hablamos. Pero yo quisiera hablar. Pero si tú me etiquetas,
no me voy a poner a la defensiva, me voy a poner a la ofensiva. Y creo que tendríamos que aprender todos los que no somos woke a hacer eso. Y se acabaría el cuento, porque para ellos es extremadamente sencillo. Cualquiera que esté en un entorno juvenil, como lo mayoritario es eso, ¿para qué se va a buscar problemas? Si además le faltan argumentos todavía, ¿para qué se va a buscar problemas? Es la espiral del silencio. Y además, como mujeres, o sea, me parece terrible la invasión de los deportes femeninos competitivos de personas trans. Entonces, a mí me parece que es otra vez, y que me perdone la audiencia los términos, tíos invadiéndonos, otra vez. O sea, es el nuevo machismo. Bueno, a mí me parece... Que estés entrenando en un deporte de fuerza y nunca vas a poder llegar, nunca. Bueno, Irene Aguiar lo explicó aquí el otro día estupendamente. Sí, Luis, ¿qué querías? No, yo recordar el caso es que se llenan la boca hablando de odio, de fascismo, con el odio lo esparcen ellos, es decir, son, como lo estamos poniendo el caso de los ecologetas que van a destrozar obras a los museos, también hay que decirlo, ante la pasividad y la paralización absoluta de los que tienen que estar ahí, porque los de seguridad los miran. Yo los dejaría ahí pegados 24 horas. Así que se queden pegados las 24 horas. Hay 100 fotógrafos delante. Pero siempre hay fotógrafos y parecería que hasta los del museo, la propia seguridad del museo está con ellos. Por lo tanto, claro, ya te empieza, y cuando ves que encima son organizaciones financiadas por empresas y son todos hijos de millonarios, al final te hace dudar. Es decir, al final parecen más poderosos de lo que parece. Y detrás, y lo que hay que empezar a denunciar no solo es plantarle caras, también hay que denunciar el negocio que hay de todo esto. Porque detrás de la ley trans también hay un negocio detrás en el cual están muchos metidos. Bueno, para empezar, los laboratorios médicos que hacen los bloqueadores. Los laboratorios médicos que fabrican esos bloqueadores, que en las medicinas, digamos, que hacen esa parálisis, ¿no?, en ese proceso, digamos, de transformación, digamos, del niño y de la niña durante toda su preadolescencia y adolescencia, y que, por cierto, en el Reino Unido ya directamente se han suspendido hasta que no se alcance la mayoría de edad. En el Reino Unido han tenido un problema con esta cuestión. ¿Y en Suecia? Absoluto. ¿Dónde lo han aplicado? En Canadá. Bueno. Y las personas que lo han denunciado, en el caso, por ejemplo, dos personas de izquierda, como fue el caso de Lidia Falcón y de Lucía Echeverría, han sido amenazadas de muerte. Bueno, Lidia Falcón la hemos visto, la han purgada, expulsada del partido. Como en China. Y a Lucía la han echado del diario. Y a Lucía no puede salir, la han amenazado a sus propias hijas. Pero fijaos, el otro día, viendo televisión española, recalo en un canal que es un canal dirigido a los adolescentes, que es el canal adolescente de televisión española, que tiene ahora mismo y promociona la primera serie sobre un transgénero protagonizada por un trans, ¿no? Y entonces se llama Ser o no ser. Y esto es la historia de unos chavales adolescentes que están en el bachillerato artístico, en donde el protagonista es un trans, es una chica que es trans, ¿no? Y que está en el proceso de transformación, de reasignación de género a varón, ¿no? En la clase de arte de este bachillerato artístico está el trans, el homosexual, la loca desorejada, que no disimula su ramalazo y además lo exhibe y lo expone sin ningún tipo de tapujo. Por supuesto, el chico al que le sale la testosterona absolutamente por todos los orificios de su cuerpo. La chica retraída que está en psicoanálisis porque sus padres son psicoanalistas y tiene problemas de expresión. Es decir, todos los... ¿Y un heterosexual centrado? No. Es que además no hay. No, es la primera vez que esta generación se encuentra con las consecuencias de los actos. Es una serie producida, discúlpame, por Mediapro y que se emite en televisión española. Todos estos tratamientos no tienen vuelta. Entonces, es la primera vez que no es un tatuaje que te lo puedes quitar luego, no. O sea, si tú te empiezas el proceso a edades tempranas y luego te arrepientes cuando tienes tu cabeza formada,
ya no tienes vuelta atrás, ya te has malogrado físicamente y tu vida va a ser un desastre. Entonces, simplemente negarles a los padres la posibilidad de guiar a esos hijos, no decirles no eres trans, sino simplemente espera, vamos a acabar de ver si es verdad, espérate a que seas mayor y entonces ya con todas las decisiones claras, entonces empezamos. Pero si es una cuestión básica, o sea, no puedes... daño es irreversible. Claro, es que el daño es irreversible, pero es que esta generación no está acostumbrada a la irreversibilidad de los hechos. Así se titula el libro de Schreier, la periodista americana. Fabuloso. Un daño irreversible. Claro. Que es el libro que denuncia como la epidemia de la disforia. Efectivamente, y ahí son pero datos y datos. De eso no se habla. Las consecuencias es un altísimo porcentaje, estamos hablando del entorno de entre un 30 y un 40%. Yo cito datos registrados en el Reino Unido que considero que van como 4 o 5 años adelantados en este sentido, en este aspecto, ¿no? Se habla de un 30 o un 40% de arrepentidos y de una cifra de suicidios en el entorno del 20%. Pues claro. Y los arrepentidos son los que lo dicen y se han asociado. O sea, que el arrepentido o arrepentida que no hable y que nos enseñe, pues... Sí. Pero nos comentabas tú anteriormente, Juan Carlos, otro caso, ¿no? No sé si denominarlo desprotección o al mismo tiempo esto hay que decirlo empujar al vacío. Porque es monstruoso. Sí. Es decir, vamos a ver, unas autoridades del país más peligroso del mundo, un estado terrorista, como es Irán, lanzan una fatwa, porque es una fatwa, una lista negra, ¿no? Sí. En la que se incluyen 3 españoles, que son Germán Terch, Alejo Vidal Cuadras y Javier Zarzalejos. 2 de ellos son eurodiputados. Bueno, tú supongo que pensarás que como en cualquier país civilizado, si un Estado extranjero lanza amenazas y sanciones sanciones absurdas, como que no pueden tener cuentas en ese país, como si tuvieran ganas de tener cuentas corrientes en Irán, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un señalamiento en toda regla. Les han puesto una diana. La nación de las fatuas les ha puesto una diana. El gobierno español no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Ni una palabra. Ni una palabra. O sea, yo no me gusta este ejercicio porque me cansa un poco, pero esta vez pido que lo hagamos. Imaginemos que un país con una dictadura, una tiranía de extrema derecha, una tiranía asesina de extrema derecha, señalara por su nombre y apellidos a 3 españoles. Además, políticos, que han sido políticos o que lo son. Bueno, es que no se hablaría de otra cosa. Se exigiría la expulsión de cualquier representante diplomático, saldrían las portadas de los diarios. Aquí se ha hecho el silencio. La gente tiene que ser consciente de que hay 3 compatriotas nuestros que por su opinión, su valentía y su denuncia de un Estado terrorista han sido señalados. Insisto, un Estado terrorista. Y el gobierno no dice nada, pero... Ni una palabra el gobierno Sánchez. Y ha dicho algo el Parlamento Europeo, porque claro, 2 de ellos, como tú bien has dicho, son parlamentarios. Eso espero. Son eurodiputados, eso espero. Zarzalejos y Germán. Y Alejo ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo. Sí, pero en ejercicio, digo yo que el Parlamento Europeo tendrá también algo yo supongo que sí lo hará. Ahora, perdón, son ciudadanos españoles. Sánchez, se puede ser sectario, se puede ser ya un loco del sectarismo y luego estás tú. Bueno, le está pidiendo un gobierno que es incapaz de llamar dictadura a Cuba, que salga a defender a 3 españoles a los cuales encima son contrarios a sus estamos intereses. Con ellos, que por lo menos pero si Sánchez, si es que Sánchez forma gobierno con el partido que se financia a través de ese régimen, ¿qué es lo que estamos esperando? Sí, hay Juan Carlos, socio tiene... Pero que sepan Terch, Vidal Cuadras y Zarzalejos que aunque el gobierno no se pronuncie, pues que muchos españoles de bien estamos con ellos y estamos consternados.
consternados, porque claro... Bueno, yo creo que consternados, no sé si es la palabra para describir el estado de ánimo de los oyentes. Dani. Bueno, pues yo diría que el contestador se mueve un poco entre el escepticismo por las explicaciones que ha dado el Partido Popular para justificar la ruptura de las negociaciones del Consejo y la incredulidad por la victoria de Lula en Brasil tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, nos cuenta Germán Terç que la presidenta del Parlamento Europeo sí ha condenado esa amenaza de muerte por parte del régimen iraní a estos 2 eurodiputados y Alejo Vidal Quadras. Así que bueno, está tardando, ya son las 9:51 de la mañana y Pedro Sánchez todavía no lo ha condenado. Que tome ejemplo, sí, ¿no? Porque a mí no me cabía duda que el Parlamento Europeo, oye, y cualquier institución y cualquier particular decente tiene que condenar el señalamiento de personas por su opinión o sus críticas. Sí, hasta ahora la universidad tampoco, el ministro de Universidades tampoco subiera. A ver si se despierta el gobierno. No sabemos dónde están. A ver si despierta el gobierno, que han señalado a 3 ciudadanos españoles. Pero a lo mejor no son de la España para la que ellos gobiernan, porque este gobierno gobierna para media España nada más, y contra otra media. Exacto. Bueno, otro que también ha sido amenazado en las últimas horas es el diputado Sayas Navarro. También han aparecido pintadas mandándole al zulo, aquí tienes tu zulo o algo así decían. Bueno, una persona que junto con Adanero hace un trabajo y una labor extraordinaria en el Congreso de los Diputados y desde luego les recomendamos que sigan sus intervenciones porque pocos tienen la valentía que tienen estos 2 diputados en el Parlamento de decirle a Sánchez las cosas que piensan a la cara. No es que no sepan lo que es que lo saben y les gusta. O sea, hay una fascinación con ETA. Gusta y pactan con él. Exactamente. Como en Cataluña, eso lo hemos visto antes, con las fotos permanentes y los selfies permanentes con Otegi por la calle, de gente aparentemente normal, que no lo es. En fin, Dani, nos contabas. Bueno, decía que en el Partido Popular se sienten engañados por Bolaños y los oyentes se sienten engañados por el Partido Popular, porque no cuela esto de la sedición. Y tampoco se explican la victoria de Lula da Silva en Brasil, teniendo en cuenta que sus recetas han fracasado no solo en Brasil, sino en países de su entorno. Y dejo para el final un paralelismo interesante. Lo triste es que el Partido Popular ha quedado mal. No se ha visto que es que fuera por una voluntad de hacer las cosas bien y hacer cumplir la Constitución o de por lo menos volver a lo que querían, que decían que se había que volver. Bien, o sea que ahí Partido Popular. Pues qué vamos a pensar de Feijóo, pues lo mismo que de Rajoy. Son casi gemelos. Le ha forzado las encuestas porque si no este es capaz de llegar a un acuerdo y destruirse a sí mismo, como ya lo hizo Casado y su compañero Egea. Feijóo, todo lo que te ha pasado, te está pasando y te va a pasar, es por querer ir del guay con la izquierda, por no darte cuenta y enterarte todavía que la izquierda a la derecha no la tiene por rival, la tiene por enemigo a batir y destrozar. Sánchez le dice a Feijóo en su cara que no cumple la Constitución y que el propio Sánchez no se deja chantajear, no al chantaje. Y está todo el día chantajeado por separatistas, por Podemos, por el Ministerio de Igualdad y ya el que faltaba también por Marruecos. Los brasileños ven lo que está haciendo Venezuela, lo que ha sido Cuba, en lo que se ha convertido Nicaragua, Chile, etcétera, etcétera. Y entonces ellos mismos se meten en las arenas movedizas. La verdad es que lo de Brasil no me lo explico. Un presidente que ha estado metido en la cárcel 2 años, que se vuelva a presentar a las elecciones y le voten. Pues ¿qué quieres que le diga? Si son masocas los de Brasil, pues van a tener lo que han votado. Si es que no hay otra. Quien negocia con un personaje que tiene por bandera el engaño y que incumple la Constitución cierra su camino político, al igual que un pueblo que vota a un condenado se encamina a un precipicio, como en Brasil. Bueno, Brasil al final también dividido el país, ¿no? Porque el resultado electoral es el que es. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir Bolsonaro, porque a esta hora de la mañana todavía no ha reaccionado al resultado. Hay dos cosas aquí que me parece que habría que hablarlas. No digo aquí ahora, sino que en general parece como si se intentaran disimular. Una de ellas es la evidencia de que con una diferencia tan corta, si Bolsonaro, no sé lo que va a decir Bolsonaro, pero si Bolsonaro dijera vamos a mirar uno por uno los votos, con total seguridad se diría, esto no lo acepta y tal.
cuando debiera ser, aunque fuera al revés, debiera ser lo normal. Es decir, tú imagínate vosotros imaginaos que la mayoría hubiera sido al revés, es decir, que el menos de un punto de diferencia se hubiera dado al revés. Lula no habría dicho, como acaba de decir, es un triunfo de la democracia. Habría dicho, vamos a poner la lupa aquí y vamos a recontar hasta el último voto. Cuando vieron que Bolsonaro estaba subiendo, empezaron a hablar de fraude. Exacto. Por si ganaba. Exacto. Por si ganaba. Ahora, como no ha ganado, dirán que no había pasado absolutamente nada. Pero ya estaban denunciando que los autobuses, preventivamente, que no sé qué, etcétera, preventivamente, que ya Bolsonaro estaba montando un fraude, porque estaban viendo que estaba muy fuerte. Entonces no habría sido un triunfo de la democracia. La democracia triunfa si gana él. La pregunta es evidente, que hay de malo, es decir, ¿cómo puede ser que después de lo ocurrido en Venezuela, pues la izquierda chavista, populista, se haya hecho cada vez más fuerte? Chile, Perú, Honduras, ahora Brasil, Argentina, por supuesto. ¿Qué explicación le das? Bueno, yo creo que en Brasil había Bolsonaro se enfrenta a un sistema, no se enfrenta solo a un partido, no se enfrenta a un candidato, se enfrenta a un sistema, a una élite. Y detrás de Lula está los medios de comunicación, sobre todo el Grupo Globo, cuyo telediario lo ven 100 millones de personas al día. Bueno, y donde los jueces tienen un poder. Donde los jueces, que son los amigos de Lula, los que le dejaron salir de la cárcel, que son dos jueces elegidos por el Partido de los Trabajadores y uno de ellos que incluso hasta llegó a pedir el voto por ellos. Con lo cual es un sistema corrupto, es una confluencia de intereses mediáticos, políticos, económicos. Durante la etapa de Lula no robó solamente el Partido de los Trabajadores, robaban todos los partidos. El segundo de Lula venía de un partido opositor, había sido opositor a él, y ahora se juntaron todos porque decían, claro, cuando gobernaba Lula robábamos todos, nos llevábamos bien porque saqueábamos este país y encima nos llevábamos estupendamente. Pues lo que ha ganado es eso, lo que ha ganado es un sistema corrupto, caciquil, populista, pero sobre todo profundamente delincuente, o sea, es que profundamente delictivo. Claro. Esta gente se ha llevado, o sea, la corrupción, el robo en el cual cayeron Lula, cayó Dilma Rousseff, es decir, todos los que tenían que ver y Bolsonaro es un producto de ello. Mira contra qué se enfrentaba Bolsonaro, que el juez el fiscal que perseguía la corrupción de Lula, muere en un accidente aéreo muy dudoso. Sí, los fiscales suelen morir también, muy dudoso. Y el comisario que lo investigaba, acribillado a tiros en Florianópolis. Y aclaremos otra cosa, si te parece, que tú este tema lo conoces bien y nos lo puedes explicar, porque se contraargumenta que, cuidado, la condena de Lula fue anulada. No es un delincuente porque fue anulada. Sí, la condena de Lula fue anulada, pero no por la razón que se esgrime en la prensa española. Fue anulada por razones técnicas por parte de un juez del partido de Lula. Sí, claro. La mentira es que y lo dicen con total desparpajo, dicen, no, es que aquí hubo un juicio imparcial. Había habido un juicio parcial por parte de un juez que no fue imparcial, como el juez Sergio Moro, que que había sido un héroe por enfrentarse precisamente a ese sistema, y el otro fiscal también había sido un héroe por enfrentarse, por desmantelar un sistema corrupto que llevaba años. Esta gente ha saqueado este país durante años. ¿Qué han ganado? Claro, han ganado, y ahora dicen, o Globo, que está frotándose las manos porque ahora va a recibir las subvenciones públicas, que Bolsonaro públicamente les dijo que no. ¿Por qué? Porque Globo, que es como el grupo Clarín, incluso le llegó a endosar a Bolsonaro el crimen de una concejal. Es decir, no tienen ningún tipo de desparpajo. Son un sistema corrupto en el cual están todos, no solo el partido de Lula, sino todos los políticos que se enfrentaban a Bolsonaro, y son los que han ganado. Y además es muy peligroso lo que va a pasar en Brasil, primero porque están partidos por la mitad, luego además porque el voto se divide geográficamente. Bolsonaro es el sur, y el sur rico, desarrollado, y a Lula le ha votado más el nordeste. Y luego ya ha salido Lula diciendo... la religión también tiene un componente ahí. Luego ya ha salido Lula diciendo que él va a hablar con la izquierda, voy a hablar con el centro, y voy a volver a hablar con la izquierda, voy a volver a hablar con el centro. Porque derecha en Brasil no hay. Bueno, hay un 50%, y si la niegas en contra del propio desarrollo del país. Es una situación difícil a la que se encuentra Brasil. Y luego la campaña mediática de
todos los artistas de toda la cultura a favor de Lula ha sido aplastante. Igual que Boric en Chile, eran impresionantes ver las imágenes de Bolsonaro votando con el chaleco antibalas, ¿no?, dentro de la camiseta, ¿no? El otro día me contaban que en Chile, ya que tuvimos a Kast hace 4 días, la gente ya no sale a la calle, la gente no coge el metro en Santiago. Bueno, la violencia y la inseguridad que se preparen. De hecho, los capos narcos del crimen organizado en Brasil pedían el voto para Lula. Claro. Qué raro. Que ahora que se hacen los machos. Entramado lo mismo está esto. O sea, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Hombre. Es que aquí hay una dimensión iberoamericana. Biden acaba de liberar a los narcosobrinos de Maduro, es que a los que le pillaron con 800 kilos de droga en Haití. Esto no es brasileña, es iberoamericana. Y aún así el gobernador de Sao Paulo ha ganado un ministro Bolsonaro. Hay que seguir aquí lo que tú dices, la vía venezolana, un poco, digamos, le van a hacer, yo creo que las elecciones a Maduro en este caso, ¿no?, donde se van a quitar de en medio a Guaidó y le están propiciando ese escenario. Y luego, por otro lado, por supuesto, la actualidad en Perú, que hay ahí una puerta que nos hace ver quizá algo de luz, ¿no?, y de esperanza, que es ese procesamiento contra Castillo, que parece que sigue adelante en principio, también por parte de una fiscal heroica, ¿no?, que tiene las narices de plantarse delante y decir: a este señor se le puede juzgar por esto, por esto y por esto, y porque tiene una serie de antecedentes y porque este señor está robando, y lo tenemos demostrado, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a brindar con Balduero, si os parece. No son buenas noticias, pero oye, tenemos que ir haciendo la bodeguita para las Navidades. Tenemos el Balduero 6 años, uno de los 70 mejores vinos del mundo, y el 12 años, esto sí que es marca España, en los 7 magníficos. Está en el grupo de los 7 mejores vinos del mundo, y ustedes ya lo pueden conseguir a través de baldueroencasa.com, a través del 600-600-040 y, por supuesto, Naya, en el Club del Gourmet del Corte Inglés. También en el Corte Inglés. Claro, buenos días de nuevo. Buenos días. Nos hemos pasado ya por el Club del Gourmet, y ahora ¿dónde nos llevas? Pues mira, el fútbol es emoción en el Corte Inglés, lo saben, y han preparado una selección de televisores, portátiles, móviles y para mucho el más. Mundial. Con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en el Corte Inglés para el Mundial. Por ejemplo, un televisor Samsung New QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros, con 250 euros de regalo para las próximas compras. Además, con las ventajas de los tecnoprecios y, sobre todo, la financiación total para clientes con tarjeta del Corte Inglés hasta 12 meses. Así que ya sabemos, 500 euros de regalo para las próximas compras en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Y hasta el miércoles 2 de noviembre la financiación está ofrecida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación, y pueden consultar las condiciones y exclusiones en el corteinglés.es. Bueno, ¿os acordáis que en el Mundial 82 en España fueron los televisores en color? Por lo menos en mi casa, de naranjito. Había una marca. Sí. Eran las televisiones Elbe. Las primeras. Sí, pero yo me acuerdo del Mundial 82, la televisión en color, claro, llegaban a muchísimos domicilios españoles, así que... Se veía el naranjito en colores. Era de Mariscal, ¿no? Naranjito no era, ¿no? Naranjito no. ¿No era Mariscal? No, de Mariscal fue lo de las El COVID, es verdad, sí, el COVID, sí. Naranjito no sé de quién fue, la verdad, no. Bueno, era tan feo que era bonito. Naranjito es entrañable, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar las noticias. No son tan entrañables como Naranjito, ya se lo adelanto. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Tenemos al Consejo de Ministros, ¿no?, reunido ya desde hace una hora. Sí, y también no llega una hora. Tenemos al Consejo de Ministros hasta que no termine. Ya sabemos que no va a haber esa rueda de prensa posterior que nos va a contar qué tal ha ido, pero sí que os puedo decir que hoy continúa el cuento de la renovación del Poder Judicial y que ha sido Esteban González Pons hoy el encargado de continuar la historia. Lo ha hecho en Onda Cero. Asegura que ha sido engañado, que no sabían con quién estaban tratando, que ha trabajado como un león y en contra de lo que dijo el viernes Bolaño, que no había acuerdo, y enumera 3 cuestiones. Insiste en que la línea roja de los populares era que el Gobierno aceptara que los jueces eligieran a los jueces, cosa que el Gobierno no había aceptado. También habíamos escuchado en días anteriores a Feijóo dar por hecho que eso no se iba a producir. Dice que ni siquiera tenían pactados los 20 nombres del Consejo y que solo habían conseguido un acuerdo que Sánchez y Bolaños habían aceptado, pero que habían frustrado Pilar Llop, Marlaska y Margarita Robles. Sí, porque tanto Robles como Marlaska como Llop, cuando dejaran de ser ministros o diputados, tendrían que pasarse 2 meses sin poner sentencias y volver a concursar para recuperar sus antiguas plazas. Es decir, Marlaska tendría que concursar para volver a la Audiencia Nacional. Desde ese momento hubo una oposición por parte de los ministros jueces, desde el martes, a que el acuerdo fructificase.
Supongo que quiere decir 2 años. Debe ser un... Sí, la verdad es que 2 meses no me parece que son 2 años. No me parece a ver, un lapsus. Pero bueno, más allá de que se hayan fiado de quien no debían, este es el tipo de argumento que hay que usar. Sí. No es que si Bolaños me engañó, Bolaños no es nadie. ¿Tú crees que este es el tipo de argumento? Sí. Es decir, nos han engañado, no sabíamos con quién estábamos sentados. Es que, escucha, eso lo tienes que decir porque es que te has sentado y has negociado. Entonces, como lo has hecho... Lo que no entiendo es por qué tardan tanto pero en lo salir. que no puedes... Tú lo que tienes que decir es, nos hemos sentado con esta gente sabiendo que nos podían que me sentaba sabiendo que nos podían... No sabiendo, pero así todo, intentamos llegar a un acuerdo por un tema de Estado, por lo que quieras. Y eso quiere decir... Pero al final tienes sale que mal parado, al no. final sales de aquí... Escucha, lo que no puedes decir es Bolaños me ha engañado, porque Bolaños no es nadie. Porque le cortará la cabeza y parecerá que ha arreglado el problema. Pero quien se sentaba a negociar era Bolaños. ¿Cómo no va a ser Bolaños? O sea, era Sánchez. Estoy de acuerdo contigo. Sánchez nos ha engañado. De acuerdo. Ese es el... Sánchez. Hay una explicación para todo esto, y es que si no llega a decir eso no podría decir lo que vamos a escuchar a continuación. Ha confirmado Pons esta información que tanto veníamos leyendo estos días y le preguntaban por otra, por la que publica La Razón, que el Partido Popular le había dado muchas vueltas este fin de semana y que quiere que todos los cargos socialistas y candidatos a las próximas elecciones de mayo se pronuncien por la rebaja del delito de sedición. Bien, esto es lo que ha dicho Pons. No lo descarte, Carlos, pero todavía estamos en un momento en el que las puertas están cerradas, pero no con llave. Nosotros no, hemos suspendido la negociación, pero si el gobierno renuncia a pactar con Esquerra, con los independentistas, lo que afecta al Poder Judicial y vuelve a pactarlo con los constitucionalistas, nosotros estamos dispuestos a seguir adelante. Esto es como el comunicado que emitió el otro día el Partido Popular. Todo muy bien hasta el penúltimo párrafo, en donde dice que las puertas, que ellos siguen abiertos a la negociación y que las puertas continúan cerradas, pero no con llave. Pero ¿qué necesidad hay de decir esto? A la media España para la que no gobierna Sánchez, una cosa nos gustaría oír una serie de cosas que son del mismo tenor, que es que el PP diga derogaremos tal. Ha dicho ya eso sobre varios asuntos, sobre la ley trans, lo ha dicho sobre alguna otra cosa. Me gustaría que el PP, para tranquilizarnos, ¿no?, que el PP modificara la modificación del Código Penal, lo cual, como no tienen efectos retroactivos las cosas que son perjudiciales para el reo, no devolverá a la cárcel ni agravará los delitos que ya les habrán perdonado a Puigdemont y compañía. Pero España tiene que tener una protección frente al delito de sedición, porque si no vamos a hacer no ya el ridículo, es que nos desprotegemos del todo ya, completamente. Los enemigos de la democracia española y los que quieren romper la integridad territorial de España, les pones un puente de plata. Fíjate, lo que creo que quiere escuchar el votante del Partido Popular es: no nos vamos a volver a sentar con estos señores a negociar. Con estos señores no se puede negociar absolutamente nada. Además, no se da cuenta el PP o no se quiere dar cuenta que ya no son la única alternativa de su esfera. O sea, que se pongan las pilas, porque hay otro partido que puede estar con la cesta preparada, porque como en las frases con adversativa, todo lo que va antes del pero no existe, ¿no? Me encanta, eres estupenda, pero... Y a partir de ahí es lo que vale de verdad. Pues no vale de nada que hagas una declaración con una serie de puntos muy bien dichos y luego digas, pero no. O sea, no mantengas puertas abiertas, de momento se cierran y punto. A ver, el sueño de que existe un PSOE tratable es que no lo hay ahora mismo. Es bonito, quizá. Que eso, por cierto, lo exponía pero también algunos Feijóo. Querrían verlo bonito, pero no es cierto. Pero eso lo ve Feijóo. Él le ha dicho, quiero hasta que venga otro PSOE, con otro PSOE, lo decía. Bueno, pues entonces es que eso es lo que estamos. Por eso el PP viene en esa y la presencia de y en ese error. Está instalado en un error, creer que puede haber un PSOE bueno. La presencia de Felipe González creer que hay un PSOE con el que se pueda negociar. A Sánchez demuestra que no hay y Feijóo tiene que tomar cuenta de eso. Se lo avisaron en OK Diario, se lo avisamos 2 horas antes. Inda hacía un vídeo diciéndole cuidado que aquí esto huele a engaño, esto huele a engañifa, esto huele a trampa. Federico había hecho un artículo que después lo cuenta hoy, que después lo tuvo que cambiar, donde le decía exactamente lo mismo. Pues entonces, hombre, y ahora y encima, como dice Ignacio, y encima deja las puertas abiertas. No, la puerta abierta no, a nada. Con esta gente no se puede ir ni a heredar.
Vanessa, aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Bueno, pues estaremos pendientes de más noticias. Muchas gracias. En la Crónica Rosa, ¿qué estabas escuchando, Isa? Pues estaba con Instagram ahí, claro, efectivamente, lo siento, me ha saltado ahí. Para nada, es un semillero de información para mí, todo lo que pasa en Instagram, porque todos los famosos tienden a contar sus vidas privadas aquí, y eso, pues os podéis imaginar lo que a nosotros nos ayuda. Nosotros tenemos hoy que hablar de la princesa Leonor, cumple 17 años, es verdad que hoy el cumpleaños. Hoy es exactamente el cumpleaños, 17, el año que viene ya mayoría de edad, efectivamente, desde aquí. Alteza real. Sí. Ya empieza, claro, la casa, bueno, ya no, desde que es bien pequeña, la casa, no, canta, es verdad que tú eres cantante. It was a very good year. Recordando una bella canción muy antigua. Pero tienes grupos, ¿verdad? Tenía. Tuve en otra vida. Otro día te vienes a la Crónica Rosa y nos haces ahí unos coros. Claro que sí, además canta fenomenal. No me gusta ni nada a mí la jarana. La jarana, es verdad. Bueno, pues hay que hablar ¿Qué le cantarías tú a la princesa? A la princesa. La princesa, aparte de que cumple su papel maravillosamente, es que es entrañable. Yo la recuerdo de pequeñita cuando creo que era una sesión de inauguración de una legislatura, estaba con su hermanita muy pequeñitas las dos y se portaron como si era tremendo, y tendrían 6, 7 años, y aplaudiendo en el momento justo, dando la mano uno por uno a los portavoces. Muy bien educadas, sí. Era una cosa tremenda. De hecho, la anécdota del fin de semana, aparte de la otra, ha sido lo de los aplausos, ¿no? Ese momento que dice, padre, no te aplaudas a ti misma. Y ella pone una cara divertidísima de, bueno, venga. Y luego es que, permíteme, habla un catalán perfecto. Sí. O sea, habla un catalán mejor que el del 95% de los catalanes. Dicen que su tía Telma tiene mucho que ver en eso, ¿no? Esa parte, no lo sé, pero es asombroso. Esa parte de la familia que ha residido en Barcelona, etcétera. Bueno, que tenemos que hablar de ella, del cumpleaños, de todo lo que nos han traído los premios Princesa de Asturias durante el fin de semana, las anécdotas y la profusión de detalles de la reina sobre qué le estaba pasando a las dos niñas a la hora de las dos jóvenes a la hora de ausentarse antes de ayer del acto del pueblo ejemplar. Yo no sé si se ha pasado con los detalles, no hacía falta, majestad, con que nos hubiera dicho que están indispuestas hubiera sido suficiente, porque la catarata de memes que se ha producido después es que ayer en Telecinco contactaban con la dueña del restaurante en el que la niña se detuvo para hacer una pausa, me imagino, o todos imaginamos para qué puede ser. En fin, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de Rocío Carrasco. Se avecina nueva serie, y lo digo con este tono porque yo ya no puedo más ahora, sobre su padre. O sea, realmente vamos a tener que aguantarla otra ristra de temporadas hablando en esta ocasión de Pedro Carrasco, que el hombre no ha hecho ningún mal. No digo que Rocío Jurado lo hiciera, bueno, a lo mejor permitiendo a su hija comportarse como se está comportando después de su muerte. Me imagino que en el mismo plano en el que acostumbra ella, porque si algo se puede destacar de Rocío Jurado es que ha sido una de las más brillantes cantantes de la historia de nuestro país, y sin embargo estamos viendo sus miserias de que guardaba en los cajones. Entonces, sinceramente no tengo ningún tipo de esperanza, totalmente. Y lo hemos dicho desde el primer momento, aparte de la utilización política de toda esta historia, el machaque y el pisoteo que ha hecho de, insisto, una figura absolutamente venerable. Va a destrozar al padre, entonces. Pues yo no sé si le va a destrozar o va a intentar hacernos creer que todo lo contrario, que es lo que intenta con la madre, pero porque claro, éxito. Ahí tiene otra parte de la saga familiar, digamos, claro, ¿no? Que es la mujer de Pedro Carrasco. Lo mínimo. La parte de negocio que no se explotaba. Claro, el boxeo se va a quedar reducido a la mínima expresión. Ya se va a centrar en, pues me imagino que su herencia paterna, Raquel Mosquera, claro. etcétera, etcétera. Bueno, eso es un tema. Luego tenemos a Eva y a Cayetano González. Seguimos sin novedad, en el sentido de que no sabemos si el divorcio ya está en marcha, pero venía este fin de semana Alexia Rivas. La verdad es que la confianza que me genera Alexia Rivas es reducidita, porque ya ha metido la pata en otras ocasiones, pero dice que Eva González llamaba a Carelis a su teléfono. Carelis es la tercera en cuestión. Esto es de segundo más o menos de Crónica Rosa, hay que estar un poco enterado, así que hay que quedarse con nosotros para ver de todo lo que vamos Carelis me ha dejado intrigado, ¿quién es Carelis? No sabes qué, bueno, pues Carelis es que es muy largo, es que es una mujer que se metió en la vida de los dos porque urdió un plan para que un fotógrafo le hiciese unas fotos a ella con Cayetano. Una alianta, eso, lo has definido perfectamente. O una pelandrusca, se podría también definir así. Supuesta. Una alianta pelandrusca. No, vamos a supuesta. No sea que sea considerado insulto. Pero lianta no te pueden demandar por decir, y pelandrusca tampoco. Pues no lo sé, a lo mejor se considera. ¿No? Di pelan.
y luego el resto. Yo voy con Eva, incondicionalmente, sin saber lo que ha pasado. Oye, que decía ABC que se ha duplicado su caché desde que ha dejado a Cayetano. Pero es normal. Igual que a Tamara Falcó. Pues normal. Bueno, esto es fantástico. No, normal, a ver. Sí, porque venden más las solteras. Porque se permite que los hombres soñemos de pronto, digo, mira, ha quedado libre. Pero todo lo que vende son los ricos también lloran. Pero sí, lo que vamos a comprar es maquillaje y cosas del pelo. Yo no sé si los hombres son un público ahí. Es una belleza. Sí, sí lo es, si eso no digo. Bueno, que se quedan con Isabel González, muchas gracias. Juan Carlos Girauta, gracias, hasta el lunes de la semana que viene. Ignacia, muchísimas gracias, buenos días. Y Luis Valcarce, buenos días. Gracias. Vanessa, hasta mañana, aquí a las 6 en punto, mañana estaremos con ustedes. Es la mañana, es radio.